28, en el nombre poderoso, hallamos al libro de Deuteronomio, es decir, gloria a Dios, dentro del Pentateuco, que quiere decir 5, porque penta significa 5, ¿verdad? Dentro del Pentateuco, que son los 5 libros de Moisés, escritos, hermano, bueno, le dan la autoría a Moisés. Dentro de esos 5 libros está, hermano, en el 5.º libro está Deuteronomio. Y Deuteronomio significa la segunda ley. Y quiere decir, hermano, que Deuteronomio es un repaso de la ley del Señor que Dios dio a su pueblo. Y en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2, gloria a Dios, hermano, ya lo tiene, me indica con un amén, cuando ya lo tenga, amén, gloria a Dios, y bienvenido al hermano Santiago, sus hijos, ¿verdad? Gloria a Dios, o son sus sobrinos, ¿son sus hijos? ¿Tu sobrino? Oh, ¿son tus hijos y tu sobrino? 2 son tus hijos. 1 es tu sobrino. ¿Y la hermana? Aleluya, gloria a Dios. Oh, sí, ya me acuerdo. Gloria al nombre del Señor. Sea bienvenida, hermana, en el nombre de Jesús. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor. O sea, que hay bendición al escuchar la voz de Dios. Hay una grande bendición al escuchar la palabra de Dios. Hacer caso, hermano, y a tener un oído atento a lo que la voz o la palabra de Dios nos dice y nos enseña cada vez que venimos al servicio. Amén. Vamos a orar. Señor Jesucristo, te damos la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Te damos gracias por tu palabra, Señor, que en esta noche, Señor, va a ser predicada. Te pido, Señor, que la inspires en mi corazón, en mi mente, para que pueda ser glorificada tu palabra, Señor. Te pido por tu pueblo, Señor, que va a escuchar tu palabra, que tú, Señor, seas bendiciéndolo, Señor, seas dándole, Señor, un oído atento, Señor, para aprender de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar, dando un fuerte gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, estamos viendo acerca de la bendición de la obediencia. ¿Y cómo nosotros vamos a obedecer si no hay una orden que se nos dé? Y esa orden viene a través de la palabra del Señor. Y el Señor, hermano, en Deuteronomio le está diciendo al pueblo que si él escucha su voz, si él está atento a la voz del Señor, entonces las bendiciones que él, hermano, había dicho al pueblo de Israel, los alcanzarán, pero solamente si escuchan la voz de Dios. Amén. Hay siempre en la Biblia, hermano, usted cuando la lee, siempre va a haber una condición para que usted pueda tomar la bendición. Por ejemplo, ¿verdad? El dar para que usted pueda recibir. La condición es que tenemos que dar para que Dios nos bendiga. Amén. En cuanto, gloria al nombre del Señor, a que nuestros años se extiendan, dice la palabra del Señor que tenemos que honrar a nuestros padres. ¿Para qué? O sea, la condición para que mi vida se extienda sobre la faz de la tierra es que yo tengo que honrar a mis padres. Siempre va a haber una condición para poder obtener la bendición. A su nombre sea la gloria. Y para poder obtener la bendición, en el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, hay que escuchar la voz de Dios. Amén. Verdaderamente en nuestra vida siempre vamos a estar escuchando muchas voces.
en los momentos de angustia, en los momentos de enfermedad, en los momentos de tristeza, como también en los momentos de alegría y de éxito. Siempre vamos a estar rodeados de gente que nos va a querer aconsejar, que nos va a querer decir, hermano, o guiar, tratar de guiarnos. En estos momentos escucharemos, hermano, muchas veces la voz de la experiencia, si es cierto, las de nuestros padres, pero también vamos a escuchar la voz del desánimo, ¿verdad? Cuando uno quiere hacer algo y a veces la gente, en lugar de animarnos, dice, no, ¿para qué? Ni te metas en eso. No, la voz del pesimismo, la voz del temor, la voz de la ciencia y la voz del conocimiento, la voz de la tentación. Siempre nosotros vamos a estar escuchando voces. En otras palabras, gente que se nos acerque y nos quieran aconsejar o dar un consejo, tratar de guiarnos. Y muchos nos van a alentar, nos van a decir que sí podemos, nos van a consolar, pero otros nos van, hermano, gloria a Dios, a desanimar. Otros van a hablarnos con pesimismo. Otros, hermanos, no nos van a, hermano, ayudar sus comentarios. Pero hay una voz que verdaderamente, como hijos de Dios, todos nosotros, todos, debemos de, hermano, de escuchar y poner atención. Y esa es la voz de Dios. La voz que no podemos ignorar. La voz que siempre va a estar, hermano, para ayudarnos, para apoyarnos. La voz que siempre nos va a ayudar a salir adelante. La que nos va a guiar. Porque el enemigo siempre tratará, oiga bien, de imitar la voz de Dios. Pero solamente el Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir cuál es la verdadera voz de Dios. En un mundo lleno de tanto ruido, necesita la iglesia, necesita usted como hijo de Dios aprender a escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios es el mayor acto de fe que todo cristiano puede tener. Tal vez ahorita en su mente dirá, ay, que el pastor, que el Señor nos va a hablar. Bueno, es que Dios habla de muchas maneras. Dios habla de muchas formas. Dios nos habla, hermano, a través de sueños, a través de su palabra. Dios nos habla a través de una forma audible, a través de algo que nos sucede. Pero nosotros tenemos que estar pendientes para poder saber que es el Señor que está hablándonos. La gente dice, pero ¿cómo puedo escuchar la voz de Dios? Bueno, la palabra de Dios nos muestra que si verdaderamente nosotros queremos escuchar la voz de Dios, la voz del Señor, que tenemos que tener una verdadera intencionalidad, es decir, un verdadero interés en querer escuchar la voz de Dios. Amén. Debemos de actuar con un propósito claro y enfocarnos, amén, a escuchar o a tratar de escuchar la voz de Dios. En Daniel 9:3, hermano, dice la palabra del Señor, hablando Daniel, y volví mi rostro a Dios el Señor, y lo busqué, oiga bien lo que dice, y lo busqué en oración, en ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Es decir, Daniel tenía una intención. Daniel buscó que Dios le hablara. La pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros estamos buscando que Dios nos hable? Y si estamos buscando que Dios nos hable, ¿cuántos de nosotros al escuchar la voz de Dios la vamos a obedecer? Porque a veces nosotros estamos diciendo, Señor, háblame, háblame, Señor, háblame. Hermano, es que es una gran responsabilidad cuando el Señor nos habla. Porque cuando el Señor nos habla hay que obedecer. Amén, gloria al nombre del Señor. Hermano, gloria a Dios. Y Daniel, hermano, expresa, y yo volví mi rostro, y yo lo busqué en oración, y lo busqué en ruego, y lo busqué en silicio. En Daniel había una intención grande de buscar la respuesta, hermano, en la voz del Señor. Esto significa, hermano, que si verdaderamente nosotros queremos escuchar la voz de Dios en nuestra vida,
tenemos que buscarlo de todo nuestro corazón. Aleluya. Amén, amén. Nos vemos muy callados, muy serios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? Amén, amén. Aleluya. ¿Saben por qué? Porque, hermano, con Dios todo es seguro. Gloria a Dios. Con Dios todo es seguro. Si nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, verdaderamente tendremos seguridad en todo lo que hagamos. En todo lo que emprendamos, Dios nos va a bendecir porque estaremos obedeciendo su voz. Pero para eso, hermano, nosotros tenemos que buscarle de todo corazón, y eso no es fácil. No es fácil porque hay que sacrificar tiempo en oración, hay que sacrificar tiempo en leer, hay que sacrificar tiempo en adorar, hay que sacrificar tiempo en congregarnos para escuchar la palabra de Dios. A su nombre sea la gloria. La gente quiere escuchar la voz de Dios, pero no se congrega. ¿Cómo va a escuchar la voz de Dios? A su nombre. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que escuchar la voz de Dios es poner atención. Amén, amén. Y obedecer, hermano, la voz de Dios, porque cuando nosotros la obedezcamos, va a traer mucha bendición. Hay gente, hermano, que quiere escuchar la voz de Dios. Viene a la iglesia tratando de escuchar la voz de Dios, pero vive pendiente del reloj a ver a qué horas termina el culto. Están ahí metidos en los celulares, hermano, en mero culto. Hermano, a ver, viendo qué es lo que pasa en Facebook, qué es lo que pasa en Instagram. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios de esa manera? Cuando nosotros queremos escuchar la voz de Dios, tenemos que venir con toda la intención de buscarle, con toda la intención de adorarle, con toda la intención de orar, con toda la intención de hacer lo posible para que a través, hermano, ya sea de la palabra, ya sea que Dios me hable audiblemente, Dios hable a mi vida y pueda escuchar la voz de Dios. Hoy más que nunca, la iglesia necesita tener un oído fino para escuchar la voz de Dios. Hoy que se han levantado tantos tipos de pensamientos, tantos tipos de religiones, tantos tipos de creencias, necesitamos verdaderamente la dirección del Señor. ¿Y cómo la vamos a obtener, hermano? Buscando su rostro, tratando de buscar su rostro en oración para escuchar su voz. Aleluya. Hay mucha bendición en escuchar, hermano, la voz de Dios. Primeramente, hermano, porque la voz de Dios nos guía cuando nos sentimos perdidos. ¿Cuántos han sentido perdidos? Sin rumbo. ¿Y qué estoy haciendo? ¿Y para dónde voy? ¿Y qué es lo que hago aquí? En 2 de Crónicas 20:12 dice el Señor: oh Dios nuestro, dijo aquel varón, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra grande multitud. Cuando venía un ejército en contra, hermano, de Israel, hermano, y vio, y entonces se puso a orar y dijo: porque viene un ejército con gran multitud contra nosotros, no sabemos qué hacer. Fíjense lo que estaba diciendo el rey: no sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. En otras palabras, el rey le estaba diciendo: no sé qué hacer. Estoy perdido, no voy a poder vencer a ese ejército, pero yo oro a ti, Señor, que eres mi guía, que eres mi fortaleza. Por eso volteo mis ojos a ti para ver qué es lo que tú me dices. Y yo no sé, a veces todos los seres humanos enfrentamos, hermanos, situaciones complicadas en las cuales no queremos o no sabemos qué hacer. Nos sentimos perdidos, agobiados, no encontramos la solución, hermano, por no saber qué, hermano, decisión tomar. En esos momentos es cuando nosotros debemos de buscar al Señor en oración, cuando nosotros debemos de buscar al Señor en ruego, para que Dios nos dé la dirección correcta. Amén, amén. Amén, aleluya. A su nombre. A veces, hermano, bueno, ustedes como jóvenes, los jóvenes cuando vayan a tener su novio, a casarse, deben de buscar la dirección de Dios. Señor, ¿es la mujer con la que tú tienes para mí? ¿O es el varón
que tú tienes para mí. Porque a veces, hermano, nos metemos con los ojos cerrados y no sabemos, ¿verdad? Y ya cuando estamos adentro, hermano, ya por más que queramos salir, pues ya estamos adentro. ¿Qué vamos a hacer, jóvenes? ¿Verdad? Por eso usted tiene que orar y pedir dirección, porque, hermano, esa decisión del matrimonio es algo tremendo, porque no es para un rato, es para toda la vida. A su nombre sea la gloria. Cuando haya una decisión que tomar en un negocio, y a veces, hermano, en los negocios no sabemos qué hacer, no sabemos cómo vamos, hermano, a entrar en ese negocio. Tenemos que buscar la voz de Dios. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? Hermano, el Señor le dijo a Isaías: así ha dicho Jehová tu Redentor, el Santo de Israel: yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. A su nombre. Hermano, es que no hay pierde para nosotros cuando nosotros buscamos la voz de Dios. Amén. La palabra de Dios dice que en este camino, hermano, nadie se extraviará por torpe que sea. Oiga bien lo que dice la palabra del Señor. Pero siempre y cuando nosotros busquemos escuchar la voz de Dios. Amén, amén. Aleluya. Santo de la gloria, están durmiendo. Alabanzas al Señor. ¿Hace calor? A lo mejor es eso, hermano. A lo mejor es eso. Pero la voz de Dios, hermano, nosotros debemos de buscarla, porque si no vamos a terminar perdidos. Amén. Vamos a terminar extraviados, porque la voz de Dios es lo mejor que nosotros podemos obtener, hermano. Porque aparte de que la voz de Dios, hermano, nos da, hermano, gloria a Dios, nos guía cuando estamos perdidos. La voz del Señor también nos consuela cuando estamos quebrantados. Amén. Amén. Cuando estamos, hermano, quebrantados en nuestro corazón, cuando estamos tristes, cuando estamos agobiados, cuando estamos, hermano, hasta desesperados, o más bien cuando estamos frustrados, cuando estamos, ¿cómo se dice esto? Gloria a Dios. Esta enfermedad que ya es de moda hoy. Aleluya. Deprimidos. Estresados. Cuando estamos estresados, porque es la enfermedad la enfermedad de la moda. Estamos estresados. Hay que aprender a escuchar la voz de Dios. La voz de Dios nos consuela cuando nuestro corazón está quebrantado. La palabra, hermano, gloria a Dios, escarnio o quebrantamiento. Hermano, ¿qué es el escarnio? Porque el salmista en cierta ocasión se sintió así, y él escribió al Señor y dijo: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no hubo, y consoladores y ninguno hallé. A su nombre sea la gloria. ¿Sabe por qué? Porque el que mejor nos entiende es el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y entonces en el texto dice, hermano, que el escarnio, hermano, ha quebrantado su corazón del salmista. Ahora, ¿qué es la palabra escarnio? Escarnio es una actitud de burla, de desprecio, de ridiculación hacia una persona. Implica palabras, gestos, acciones que buscan humillar, ridiculizar a alguien de manera intencionada, generalmente de manera cruel y despectiva. Posiblemente nuestro corazón ha sido quebrantado por el menosprecio, por las burlas y el rechazo, hermano, tal vez de sus amigos, de su familia, y tal vez ha sido humillado por las personas que se creen superiores a nosotros. Pero la palabra del Señor, hermano, encontramos la siguiente frase: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Gloria a Dios. ¿Y cómo vamos a ser sanados, hermano? Hermano, por el Señor, cuando nuestro corazón está quebrantado, escuchando la voz de Dios por medio de su palabra, por medio de la oración. Gloria a Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios, hermano, cada uno de nosotros, hermano, encuentra palabras de ánimo en nuestro corazón, porque la palabra de Dios
es Dios hablándonos a nosotros. Cuando usted cierra la palabra de Dios, usted hace callar al Señor, porque Dios no, hermano, no va a hacer las cosas a la fuerza. Gloria al nombre del Señor. Y por último, en esta noche, gloria a Dios, la voz del Señor nos da esperanza. Amén. 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 Cuando todo parece perdido. Hay una historia en la palabra del Señor de un hombre, hermano, un principal de la sinagoga llamado Jairo. ¿Cuántos se acuerdan de esa historia? Amén. Amén. Jairo, hermano, dice que fue a ver al Señor Jesucristo porque tenía un problema. Y ese problema es que tenía una hija enferma. Amén. Él, cuando vio al Señor Jesucristo, se postró ante sus pies y le rogaba diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. Ahora, hermano, el texto nos muestra, hermano, ¿cómo se dice? La desesperación de un padre. Amén. 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 ¿Quién no haría uno por sus hijos? ¿Quién no haría uno por sus hijos, hermanos? Lo daría todo por nuestros hijos. Amén. Y este hombre, hermano, tenía una esperanza. Yo no sé qué enfermedad tuviera la hija de Jairo. Yo no sé, hermano, porque no lo dice la Biblia. Pero seguramente no era una enfermedad cualquiera. Porque seguramente este hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga, seguramente tenía dinero. Y seguramente lo había llevado a los mejores médicos y a los mejores hospitales. Y seguramente le habían hecho los mejores estudios. Así que cuando los médicos vieron que no podían hacer nada por ella, la desahuciaron y le dijeron a Jairo y a su esposa, pues que se vaya a su casa para que muera en su hogar, como a muchos les han dicho. Gloria al nombre del Señor. Pero Jairo había escuchado, hermano, de un hombre llamado Jesús de Nazaret, de un hombre que hacía milagros, de un hombre que le había, hermano, revuelto la vista a los ciegos, de un hombre que estaba sanando a los paralíticos, de un hombre, hermano, que estaba sanando a los leprosos, y de un hombre, escuchó Jairo, de un hombre que, hermano, levantó un muerto, el hijo de la viuda de Naín, y él, hermano, cobró fuerza y cobró esperanza y dijo: bueno, tal vez los médicos dijeron que no se puede, pero hay uno que sí puede, hay uno que tiene el poder para hacerlo, y él dijo, ese se llama Jesús de Nazaret. Bendito el nombre del Señor. Y él fue, hermano, en busca de Jesús, porque había esperanza. Su esperanza no estaba ya puesta en el médico, su esperanza ya no estaba puesta, hermano, en el dinero, su esperanza estaba puesta en el Señor Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, nuestra esperanza no debe de ser en los bienes materiales. Nuestra esperanza no deben de ser hermano, la ciencia o algo. Nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Porque la ciencia y la medicina tienen un límite. Y cuando ellos ya no pueden más, te mandan a tu casa a morir. Y esto le sucedió a la hija de Jairo. Y Jairo, hermano, fue. Y entonces, mientras el Señor Jesús iba, todos conocemos, ¿verdad?, que le salió una mujer con flujo de sangre, pero nos vamos a saltar a esa mujer. Y vamos a llegar, hermano, a la casa de Jairo. Cuando, hermano, gloria al nombre del Señor, iba llegando, hermano, su esposa le sale al encuentro y le dice: ¿sabes qué, Jairo? Ya no molestes más al maestro. ¿Para qué lo molestas? Nuestra hija ha muerto. Qué tremendo, hermanos. Amén, amén. Qué tremendo. Yo creo que, hermano, que cualquiera de nosotros hubiera tirado la toalla y se hubiera dado la vuelta a decirle al Señor: Señor, gracias por tu tiempo, pero ya no se puede hacer nada. Porque así a veces tenemos nuestra fe, ¿verdad? De ese tamaño la tenemos. Pero ¿sabe qué? Cuando escuchó estas palabras, Jairo, hermano, le dijo, hermano, a su esposa: ten fe, mujer, ten fe, porque el maestro está aquí, el Señor está aquí, el maestro, el que todo lo puede, está aquí, el que puede sanar a nuestra hija, el que la puede levantar de la misma muerte, está aquí. Ten fe.
Porque la voz de Dios nos da esperanza. La palabra de Dios nos da esperanza, amados hermanos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? El Señor le dijo, mira Jairo, no temas, cree solamente a su nombre. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando llegó a esa casa y dijeron que la niña está muerta, él dijo, no, no está muerta, solo duerme. Amén. Y se empezaron a burlar de él. Como a veces muchos se burlan de nosotros, de la fe que tenemos en el Señor. No, tú ya, caso perdido, no. El Señor está conmigo. Amén. No, tú no, hombre, no, ya, olvídate. Te vas a morir, no, hombre. Tu Dios es poderoso. Amén. Tu Dios es grande y maravilloso. Y el que sanó, hermano, gloria a Dios, el que sanó a ese hombre de la viuda de Naín, el que levantó a la hija de Jairo, está en esta noche, en esta mañana, diciéndote que aunque tú veas tu problema, que ya no se tiene solución, aunque veas tu enfermedad, que ya no tiene solución, hay poder en el nombre de Jesús. Tan solo cree, porque el Maestro está aquí en esta noche. Bendito el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor que él, hermano, se metió nada más con 3 personas. Aleluya. Y los padres, claro, porque no todos tienen la fe. Y entonces al ver a esa niña le dijo, Talita Kumi, a ti te digo, niña, levántate. Y al instante esa niña se levantó y pidió de comer. Porque solamente hay un Dios sobre la faz de la tierra que tiene ese poder de levantar a la mano, de vencer hasta la misma muerte. Y ese se llama Jesucristo. Porque Jesucristo tiene el poder de dar la vida. Porque Él venció la muerte en la cruz del Calvario. Él en cierta ocasión dijo, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. Yo tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. A mí nadie me la quita. Bendito el nombre del Señor. Y sabe, hermano, él lo comprobó en la cruz, hermano, cuando murió en la cruz del Calvario y fue llevado al sepulcro. Y las mujeres, hermano, iban a ungir el cuerpo. Y cuando vieron esos ángeles o hombres que estaban, hermano, allí en el sepulcro, en la cueva, dijeron, Jesús no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí. Él ha resucitado. Y como Él ha resucitado, Él tiene el poder, hermano, para ayudarnos. Él tiene el poder para escucharnos, para guiarnos. Él tiene el poder para consolarnos. Él tiene el poder para sanarnos. Él tiene el poder para liberarnos. Él tiene el poder para hacer lo que Él quiera con nosotros. Porque Él es el Dios de la gloria. Él es el Dios del Antiguo Testamento. Él es el Dios del Nuevo Testamento. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Todopoderoso. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, es bueno escuchar la palabra del Señor. Por eso, hermano, el Señor le dijo al pueblo de Israel, va a venir bendición, vas a prosperar, pero necesitas escuchar la palabra de Dios. Necesitas escuchar la palabra de Dios. Necesitas buscar mi rostro, hermano. Tal vez las cosas no te han salido como quieres. Tal vez, hermano, no has sanado como que la enfermedad no se ha ido. Tal vez, amado hermano, el problema persiste ahí. Y es que el Señor quiere que escuches su voz. Pero no la vas a escuchar enfocándote en el problema. Tienes que enfocarte en el Señor, en el que resuelve el problema, en el que tiene el poder para resolver el problema. Tienes que buscar su rostro. A su nombre sea la gloria. Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que alabamos. Aunque no lo vemos, hermano, pero lo sentimos. Aunque, hermano, gloria a Dios, no tenemos un cuadro de Él, pero Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Aunque, hermano, gloria a Dios, hermano, no tenemos un retrato, una estampilla, pero cuando oramos sentimos su presencia, sentimos su poder, sentimos su gloria. Ese es el Dios
que quiere que le escuche usted. Por eso es bueno escuchar la voz de Dios. Escuche la voz de Dios. No servimos a un Dios cualquiera. No servimos a un Dios que se quedó en la tumba. No servimos a un Dios que está vivo. Todas las tumbas de todos aquellos que, hermano, gloria a Dios, hermano, movieron la parte del mundo. Por ejemplo, hermano, la tumba de Mahoma, ahí están sus restos, ahí están sus huesos. La tumba de los grandes líderes están llenos, de los grandes líderes religiosos, ahí están sus huesos. La única tumba que todo el mundo sabe que está vacía es la tumba del Señor Jesucristo. Hermano, porque sabemos que Él vive y reina para siempre. Por eso, hermanos, el Señor, hermano, dice de la siguiente manera: para lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Oiga bien, para Dios todo, no nada más una parte, todo es posible. Yo no sé cuál sea tu problema, no sé cuál sea, hermano, tu enfermedad, o qué es lo que esté pasando en tu vida, pero aquí está el Dios de lo imposible. ¿Por qué no te pones de pie y vienes a orar al altar un minuto, verdad? Y te presentas delante de aquel que